Dímelo, champ. Jan Morales. Jan, dame un elevator pitch ahí para el que no te conoce, que nos está viendo hoy. ¿Quién es Jan Morales? Seguro, pues mira, Jan Morales, pues nada, yo de profesión ingeniero, ¿verdad? Estuve 12 años en Navy trabajando en submarinos nucleares. Diantre. Luego me muevo al mundo... 12 años. Lo mío fueron 10 y... 12 fueron 10 que añitos. dieron por 20. Exacto. Pero en el Army, a diferencia de ti que... 12 años ahí, buscando SpongeBob, ¿Por qué te decidiste por el Navy? Pues, mano, mira, la verdad fue una bendición porque yo iba a entrar a la Army y no me había orientado. Tu vida iba a ser una miseria. No me había educado bien. Es un chiste, don't come for me. I love the Army. Sí. Pues no me había educado bien en cuanto a qué conllevaba el trabajo, que era lo que iba a hacer, los beneficios, ¿verdad? Muchas de las cosas que yo sé ahora y que de lo que le hablo a la gente cuando están tomando esa decisión, yo no las sabía. Pero llegó una persona, ¿verdad? Conocido. Calidad de vida, una de ellas. Sí, calidad de vida. Exacto. Si me preguntas a mí, en comparación, ¿sabes? Si tomo en consideración el Army y el Marine Corps, el Navy es un scale. Exacto. Y si te arriba. vas para el Air Force, ya tú sabes, estás 5 Si te vas para el Air Force, papi, estás en Encantada. Sí. El Encantada de las Fuerzas Armadas. Correcto. Pero algo que yo le digo a la gente mucho ahora cuando me preguntan es ¿cuáles son tus prospectos luego de? ¿Verdad? Exacto. Porque quizás en el camino nos damos cuenta que no tenemos una carrera de 20 años y quizás queremos hacer solo 4. Es como el que coge y no... Esto no es un ataque. Los infanteros tienen todo mi respeto porque todo el mundo... Todo el que esté en el Army o en el Marine Corps es un infantero, punto. Tu trabajo, tu MOS es secundario. Pero tú eres un infantero primero. Exacto. Pero yo siempre hago esa pregunta también. ¿Qué quieres hacer cuando salgas? Porque hay vida después de la milicia. Correcto. Si eres infantero, pues... O en P, Military Police, pues... Ese trabajo no tiene muchas vertientes fuera de lo que tú haces. Sí. So, te decidiste buscando... Llega una persona que me dice, pues mira, déjame ver qué tú tienes, déjame ver tu puntuación y todo eso. Y me orienta en base al programa nuclear del Navy, los submarinos y todo eso. Y obviamente me captivó mucho más. Y decidirme por esa ruta. Y ahí ¿Qué tal? Pues, hermano, me gustó mucho. De verdad que me lo gocé. Yo sé que es difícil quizás para alguna persona pensar en un submarino. No hay ventanas, no puedes mirar para afuera, la claustrofobia. Pero para mí fue algo que de verdad fue una experiencia única y yo creo que ha sido una base fundamental que me ha ayudado luego de. Muchas de las cosas que yo hago hoy día fueron, sin duda alguna, basadas en esas cosas, esas destrezas que aprendí esos 12 años. Siempre que yo pienso en un submarino, es como... A mí me resulta fascinante porque... Brother, cuando tú lo analizas... It's a big ass ship that goes underwater. Y... ¿sabes? Era nuclear para acabar. Exacto. El tuyo. So que tú sabes la responsabilidad que hay dentro del equipo que está dentro de ese submarino. Es un barco que tú, a propósito, decides hundir. ¿Verdad? Eso es una. Y es una isla, tienes que hacer tu propia agua, tienes que manejar tus propias atmósferas, el oxígeno, todo eso, ¿verdad? Crear tu propia electricidad. Eso es literalmente vivir en una islita pequeña en la que tú directamente de una forma o de otra afectas todo lo que conlleva vivir y sobrevivir allá abajo. Aficionado a las tenis también, la uno... Nice touché. Sí, hoy las sacamos a pasear por primera vez. ¿Cuándo las compraste? Las compré hace como un mes. El hermano mío me las consiguió. ¿Y no te las habías puesto todavía? No me las había puesto. Ah, no, papi. Chacho, yo me hubiese puesto eso la primera semana. Sí. Jan, ¿y cómo sucede real estate? Like, ¿cómo tú...? Porque en el elevator pitch le dijiste a la gente ya, ¿verdad? Oficial del Navy. Sí. Hiciste el tiempo que hiciste. ¿Dónde entra bienes raíces Pues mira, bienes raíces siempre estuvo como back of my mind. Siempre estuvo ahí. Yo empecé a probar en pequeñas porciones cuando estaba dentro del Navy. Yo hice mis primeras compras. Alquilé propiedades por un tiempo mientras estaba adentro. Entonces trataba de cada vez que llegaba a un station, compraba algo, me movía, lo alquilaba. O si el mercado había subido bastante, trataba de capitalizar. Allá en Estados Unidos, ¿verdad? Hay unas reglas en el Código de Rentas Internas que si tú vives una propiedad por 2 años en un periodo de los últimos 5 años, al vender no tienes que pagar capital gains. Como mi tiempo entre estaciones
era aproximadamente 3 años, pues eso me daba la oportunidad de poder vivir 2 propiedades por 2 años cada una en esos 5 años, venderla y no pagar capital gains. Papi, que te estabas ahorrando Exacto. la tonga. O sea, así empieza. Y entonces, ya cuando estoy al final de mi carrera en el Navy, empiezo a mirar a Puerto Rico como una opción de inversión, con mi mentalidad de que eventualmente iba a terminar acá. Compré propiedad multifamiliar aquí en Puerto Rico. Empecé a crecer el portfolio así. Luego, cuando finalmente me muevo a Puerto Rico en el 2019, pues entonces hago mi primer house hack / Airbnb en esteroides. Wow. Hablamos de eso ahora. Pues, quería decir a todo aquel que esté en las Fuerzas Armadas, es bien fundamental desde mi punto de vista que entiendan que ese OHA que estén recibiendo, esa liquidez que están recibiendo de parte del ejército, es bien sensato que al menos en una de las estaciones donde lo pongan usted compre una residencia y luego esa residencia, cuando usted se mueva, la rente y deje que un inquilino pague por esa residencia. Sean inteligentes con esos, o sea, con esos beneficios que reciben mientras están en el ejército. O sea, si durante toda su estadía en el ejército usted solamente rentó y no tiene una casa que decir, mira, por lo menos el tiempo que estuve en el ejército le saqué esto, creo que debemos revisitar esa estrategia. Sí, ahí los veteranos están en una posición de ventaja bastante grande cuanto a los accesos que tienen al préstamo de veteranos, ¿verdad? Que es una ayuda grande. Cero money down. Cero money down. Gastos de cierre también gastos de cierre te lo pueden incluir algunos. Y entonces cuando miras la estrategia, si yo ahora tuviese la mentalidad que tengo o tengo que darle un consejo a una persona, ¿verdad? Digamos que Galíndez viene donde mí y me dice, Jan, estoy estacionado en X estado, tengo estos chavitos, quiero comprar una casa, ¿qué hago? Búscate un duplex, un triplex que cualifique, quédate en una, renta las otras, cuando te mudes rentas esa también, cuando vienes a ver estás cobrando 2, 3 rentas, ¿entiendes? Y tienes 3 puertas ahí y cuando vayas a la próxima estación repite lo mismo. Eso es así. Y en una carrera de 20 años puedes literalmente retirarte con más de $1 millón en tu portfolio de real estate, con un cash flow que te pueda ayudar generosamente. Claro. So, en el momento que tú... vamos un poco, let's go a little bit back. ¿Te mudas a esta residencia que compras en Puerto Rico? Me mudo a la residencia. Es una propiedad que tiene 2 casas completamente separadas. Uh-huh. Y estuvimos viviendo un tiempo en la unidad principal. Y en conversaciones con mi esposa decidimos de coger esa casa principal y ponerla en Airbnb. ¿Quién tuvo la idea? La idea fue de mi esposa. La idea fue de tu esposa. La idea fue de mi esposa. La idea inicial de rentar una de las casas ya yo la tenía. Pero iba a ser la casa pequeña. La que tiene la visión de que no, esto es de verdad lo que va a vender y lo que puede ser un palo, fue mi esposa. Yo creía, ¿verdad? La casa siendo el tipo de casa que es, pues yo decía, pues quizá ella quiere quedarse aquí viviendo, ¿verdad? Una casa cómoda, tiene piscina, pero que eso es un buen consejo. Escojan bien sus parejas. ¿Me entiendes? ¿Cuán vital ha sido tu esposa en este proceso? Mano, no solo en este proceso desde el principio. O sea, yo nunca he tenido una queja de parte de mi esposa o un no para todas las loqueras que yo he hecho. Yo siendo una persona que amo el riesgo, soy una persona que me considero visionaria, que te lleva quizás a veces a ser un poquito impulsivo. Ella ha estado ahí para darme un poquito jalarme un poquito cuando necesito que me jalen para atrás, pero a la misma vez decirme estoy aquí para apoyarte, vamos a meter mano y darme esa seguridad de que everything's gonna be fine, ¿me entiendes? Y que ella va a estar bien con la decisión. El primer libro que me impactó, además, yo le he dicho en muchos medios, Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, me sacudió. Pero el libro que financieramente hablando, de finanzas personales, me refiero, el libro Padre Rico, Padre Pobre me marcó. Pero en mentalidad, el primer libro que me marca es Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Y en Piense y hágase rico de Napoleón Hill, él habla de 2 cosas.
habla de la teoría de la mente maestra. ¿Te acuerdas de la teoría de la mente maestra en Piensa y hágase rico? Brevemente. Ok, pues él habla que de uno de los tantos millonarios, porque para quien no sabe, esto es un libro que le tomó a Napoleon Hill años, más de 10 años hacerlo. Y él se rodeó de personas muy acaudaladas en el proceso. En todos él notó unas similitudes. Él habla en la teoría de la mente maestra como una de las personas con las cuales él tuvo un encuentro le decía que esa persona tenía reuniones en su mente, no era real, con un montón de personas célebres, George Washington, ¿sabe? Personas célebres, y esas personas exponían su visión. Cuando tú lo analizas, tú dices, diablo, es un poquito bizarro. Este tipo tenía reuniones imaginarias. Pero todo esto parte de la premisa de que dos baterías generan más energía que una sola batería, ¿cierto? A ver, si juntamos dos baterías, pues tenemos más energía. Y eso yo lo comparo con dos cosas: con las personas que te rodean, porque tú eres, ¿verdad?, la media de esas 5 o 6 personas que te rodeen. So, cuando estoy junto con esas personas que me suman, yo tengo un desempeño mejor. Pero también Napoleon Hill, en el libro de Piensa y hágase rico, habla de la importancia de escoger a tu pareja. Exacto. So, evidentemente tu esposa ha sido vital, caballo. Tu esposa te dijo, vamos a ver, no, la casa principal es la que... Sí, ella ha sido vital, y no solo en eso, ¿sabes? Todas las cosas pequeñas. Muchas veces nosotros, cuando empezamos negocios, ¿verdad? Creemos que somos, por ejemplo, yo ahora también tengo una compañía de bienes raíces y pues yo la empecé. Pero ¿Hace cuánto empieza Compass? Compass empieza en marzo de este año, y pues mi visión con la compañía es que yo quiero que sea una compañía que no sea people dependence, que es una compañía que sea en base al sistema, y que es una base de una compañía que en el futuro le facilite a muchos corredores que vengan bajo esa marca a cómo tener un desempeño mejor desde el principio, desde que arranquen. ¿Con cuántos corredores cuenta Compass? Ahora mismo tenemos 2 corredores en la firma. Una de ellas acaba de dar a la luz, así que felicidades, Keila. Felicidades, Champ. Y estamos ya a punto de añadir una persona más al grupo. Y estamos enfocados en eso, cómo simplificamos nuestros procesos para que el trabajo de nuestros corredores sea eficiente desde el arranque. Okay. Y la persona que le está dando forma a muchos de esos sistemas y ayudándome a montar ese muñeco, como uno dice, todos esos procedimientos y todo, es mi esposa. Ok, mira, vamos a hacer esto. A veces la cagamos con los invitados. Por favor, saca a Jan de aquí y tráeme a su esposa. No, pero mira, es bien... yo lo veo de muchas maneras. Porque los inversionistas somos arriesgados. Y además de que seamos arriesgados, arriesgados y muchas veces emocionales, que no es lo correcto. Invierta con sentimiento, no con emoción. La emoción no es buena, el sentimiento podemos bregar con él. Porque me dirán, pero el sentimiento y emoción, básicamente, las emociones no son sentimientos. Lo digo en el sentido de que a veces yo tengo lo que yo le llamo el intestino de inversionista, que es the investor's gut. Ajá. Que como que me dice, tienes que invertir en esto por X o por Y. Pues a eso me baso cuando hablo de los sentimientos en lugar de las emociones. Un inversionista emocional ve la vela subiendo, por ejemplo, en una cripto, tengo que comprarla porque va a subir más. Ahí es donde yo difiero. Las parejas son bien importantes en ese sentido, porque nos calman también de muchas decisiones emocionales, como que no te dejan, aguántate. En mi caso también, y yo estoy seguro que quizás en tu caso sea similar, tú siempre necesitas esa persona que sea tu punto de referencia y tu ground, ¿me entiendes? Que cuando tú te creas que te va muy bien, que eres un tipo listo, te digan, no, espérate, que acuérdate que acuérdate que estábamos comiendo hot poker la semana pasada. Exacto. Nada, súper agradecido con eso. Ella sabe que elemental y clave en todo lo que yo hago, y estoy de verdad que muy agradecido con ella. Eso es importante. Jan,
Después, brevemente después de que arranca la pandemia, declaran un tiempo de moratoria para la residencia. Ujú. Esto fue como en marzo. Eso fue, sí, justo varios meses después de la pandemia, que se dan cuenta de cuán severo es esto y cuán largo puede ser este proceso, ahí la declaran. Declaran el tiempo de moratoria. Correcto. Y el tiempo de moratoria inicialmente era de 1 año. Habían dicho que era... No me acuerdo bien cuánto fue el tiempo inicial ahora mismo, pero sí sé que pues llegó a ese punto y obviamente, como nos ha pasado todo, ¿verdad? Que al principio dijimos, ah, pues esto es una cosita de 3 meses, una cosita de 6 meses, y no ocurrió de esa manera. Pues igual se ha visto de que llegamos al punto y pues no creen que es el momento correcto y han ido atrasando esa fecha de moratoria hasta hace unos días, ¿verdad? Que finalmente se acabó ese periodo. Ya están bajando las ejecuciones. O sea, ya Correcto. están ejecutando a las personas que no están pagando o que no pagaron o se acogieron. ¿Sabes? Porque no necesariamente que te hayas acogido a la moratoria significa que te van a desahuciar. Sí, porque tienen que, acuérdate que mucho queda en parte de los bancos, de cómo ellos van a manejar ese proceso. Todos los acreedores, porque conozco de algunos acreedores que, por ejemplo, con María, la moratoria significaba para algunas personas que eran 3 meses de moratoria y esos 3 meses te los vamos a poner al final de tu hipoteca. Correcto. O los vas a tener que pagar de cantazo cuando acaben los 3 meses. Exacto, y cambia de institución a institución. Y el problema que tuvo mucha gente durante María en otras ocasiones es que pensaban que era que se los iban a liquidar esos pagos, que no los iban a tener que hacer. Okay. ¿Entiendes? Y entonces ahí pues traía problemas porque no estaban claros en cuáles eran las estipulaciones con esas instituciones financieras. Y ¿cómo cambia el juego? Que ya acaben estas moratorias. Obviamente yo sé que esto es una oportunidad para los inversionistas cuando lo Pues, visualizamos. Correcto. Yo creo que van a haber unas oportunidades. Uno de los problemas mayores que hay ahora en el mercado es que hay una falta de inventario grande, ¿verdad? Eso es tanto en los Estados Unidos como aquí en Puerto Rico, que hemos visto que el inventario ha ido bajando. Siempre hay oportunidades en el mercado, pero ahora ese inventario está bien reducido. Y lo que está ¿verdad? El fin de la moratoria, pues da un poco de alivio en que ya sabemos que quizás en varios meses van a empezar entonces a llegar al mercado más propiedades y que tanto tu comprador típico como tu inversionista van a tener una mayor selección en el mercado. Entonces, cuando yo te digo, brother, aquí tengo esta residencia, entiendo que esta residencia es algo potencial para nosotros. Entiendo que aquí tenemos una oportunidad, por así decirlo. ¿Cómo tú llegas a la conclusión de que eso era... Porque tú pudiste haberme dicho, Galo, esto es una mierda. Yo estoy viendo la propiedad y no estoy viendo lo que te estás viendo. Pero cuando yo veo la propiedad y yo te hablo, recuerdo que de lo primero que te hablé fue el cash flow, porque era un negocio que ya estaba... era un negocio que ya estaba corriendo. Establecido. Lo primero que a mí me llama la atención es eso. Lo primero que a mí me llama la atención es que tengo una propiedad que ya está corriendo. Tengo una propiedad que ya es... algo que es un negocio montado. Pero eso no es lo que me llama del negocio. ¿Cómo es que tú identificas el potencial? Para el que no sepa, esto es una propiedad que nosotros compramos con un potencial de ingreso pasivo de 5 cifras al mes. ¿Cómo tú llegas a la conclusión de que esto es un Pues buen mira, negocio? yo me gusta pensar que quizás yo miro los negocios un poquito diferente en cuanto a bienes raíces y siempre trato de ver qué potencial escondido hay en la propiedad, ¿verdad? Obviamente, pues, eso es bien vago. Eso es algo que no hace sentido solamente decirlo así. ¿Me explico? La propiedad yo lo que siempre busco es, si va a ser una propiedad de ingreso pasivo, en lo que todos pensamos tradicionalmente son las rentas típicas, rentas a largo plazo. Y ahora tenemos este elemento nuevo de lo que es Airbnb. No todas las propiedades funcionan para Airbnb. Pues entonces, en el caso de tu propiedad, lo que hicimos fue que hicimos un análisis de mercado para ver cuál era el volumen en esa área del flujo de clientes de Airbnb.
vemos los números, a ver si hacen sentido y hacemos un análisis de sensibilidad para ver basado en diferentes precios por noche y noches de ocupación por mes, cuán viables son estos negocios. Y entonces, no tan solo eso, entonces miramos la segunda parte, que es cómo mitigamos el riesgo. Decimos, tenemos plan A, podemos ponerlo en Airbnb, los números se ven maravillosos. ¿Qué tal si no funciona? Vamos a plan B. ¿Cuál es plan B? Lo ponemos en resta a largo plazo. ¿Funciona? Sí, funciona. ¿Cuál sería plan C? Vender. ¿Puedo venderle a un precio, ¿verdad? Hacer algo y venderle a un precio que todavía esté ganando y no pierda? Sí. Pues entonces ya yo he mitigado mi riesgo a 3 diferentes niveles, mientras que estoy tirando, como quien dice, para las nubes en mi potencial y mirando la opción entonces de Airbnb. So, nosotros estamos en aquel momento, digo yo, viendo que nos dimos cuenta de algo bien rápido. Y yo recuerdo que cuando el dueño de esta residencia me envía el location de la propiedad, vemos que estamos a pasos del agua. Exacto. Y me acuerdo que tu mensaje fue promete. Desde que yo te envié el location, tú me enviaste promete por WhatsApp. Exacto. So, nos damos cuenta de eso. Y nos damos cuenta del potencial porque de las 6 unidades que tiene esta casa, una unidad estaba rentada vía Airbnb. Acababan de empezar y el flujo que estaba recibiendo no era normal. Yo te digo, mira, caballo, es como que esta unidad está alzadita en lo que está dando. So decidimos ofrecerle lo que se le conoce como un cash for keys al resto de los, ¿verdad? Al resto de los inquilinos. Digo, esto después de que adquirimos la propiedad. Exacto. Porque ahí lo que hicimos fue, que me acuerdo cuando llegó esa parte, era decidir, esperamos un año a que se le acabe el contrato a todo el mundo para mover esas unidades Airbnb. Y nos atrasamos. O cómo podemos acelerar el proceso. Entonces Exacto. es que viene la creatividad. Entonces, en un tiempo en el que no puedes tener evicciones, no puedes sacar la gente, los cortes no están viendo estos casos, ¿qué hacemos? Pues ahí venimos con la idea de cash for keys, que no es nada más que decirle al inquilino, vamos a negociar tu contrato por una cantidad de dinero para acelerar esa salida y ser un acuerdo mutuo, y entonces nosotros poder entrar a condicionar esas unidades y ponerlas en el mercado. Que es importante porque a veces la gente piensa que cualquier residencia puede ser un Airbnb. Correcto. La gente piensa, sí, yo tengo la casa allí en donde sea, tengo 20 casas alrededor, pero yo entiendo que es una oportunidad para Airbnb. Y no es así. No. La puedes poner. Cualquier casa puede ser un Airbnb. Puede ser, exacto. Pero no va a ser un Airbnb rentable. Exactamente. Háblame de Casa Alejandrina, brother. Cuando tú arrancas con Casa Alejandrina, ¿cuál fue tuviste un aha moment de Casa Alejandrina? Como que anda para el carajo. Ahora es que estoy viendo el potencial que tengo en las manos. ¿Cuándo llegó eso? Pues mira, nosotros tomamos la decisión de poner Casa Alejandrina ready para el mercado, pensando que quizás 2 fines de semana al mes iba a estar lleno. Anda para el carajo. O sea, si nosotros... tú te tiraste tremendo lowball en tus proyecciones. Exacto. Para que el ingreso te sorprendiera. Exacto. Tú dijiste, a lo mejor 2 fines de semana al mes lo rento. Correcto. Y nada, pues algo que fue clave, ¿verdad? Que yo le aconsejo a toda persona que esté pensando en abrir un Airbnb. Importante, fotos profesionales, videos profesionales, lo que te va a ayudar, ¿verdad? Que uno de los elementos que va a ayudar a que tu listado resalte, pues nos ayuda. Aplica para todos los negocios. Todos los negocios. Todos los negocios. Si tú eres una persona que piensas que tu negocio puede ser competitivo sin buena presencia en redes sociales y sin una buena presentación de tu producto, no es que tu negocio no vaya a sobrevivir sin redes sociales. Yo no estoy diciendo eso. Mi papá tiene un negocio que no tiene red social y esto estamos hablando de ya más de 15 o 16 años. Que, ¿verdad? Que se deje llevar por mí o no, son otros 20 Exacto. pesos. Pero ese negocio nunca ha tenido redes sociales. Pero si tú piensas que tu negocio puede ser competitivo sin redes sociales, think about that. Los tiempos han cambiado. Exactamente. Es más, te digo que pienso que todo negocio, obviamente no podemos vender una casa online, pero
todo negocio, te estoy hablando de venta al detal o hasta el por mayor, o un producto en específico, que no tenga algún producto que puede vender en línea, está perdiendo. En algún momento ese negocio puede dejar de existir. Porque no tienes que darle, no tienes que darle al consumidor que no quiere ir a tu local, que no quiere ir a ningún local, que no quiere ir a ningún lado. Que aprecian más la comodidad. Ya nos pusimos cómodos con el hecho de que las cosas nos llegan. Pues la pandemia aceleró ese proceso también. Se ha hecho más lo normal. Yo no tener que salir, que me lleguen las cosas a mí. Claro, papá. Hasta el boomer que iba a Econo a pedir a comprar papel de toilet, se dio cuenta que por Amazon podía pedirle el papel de toilet y decirle a Alexa que le volviera a ordenar sin tener que entrar a la aplicación. Los tiempos cambian. Los negocios cambian. Así es. Antes los corredores, pues... Antes yo creo que hasta en las páginas amarillas ponían residencia. Amarilla, los clasificados en el periódico. So, cambió. Los negocios cambian. Y hay que ajustarse a esos cambios. Y las personas que no estén dispuestas a ajustarse, yo creo que sufren el daño de eso. Jan. Volviendo a tu pregunta, porque no te he dicho todavía el aha moment. Ok, sí, cierto es. Por poco nos vamos en un sidebar. En parte, el aha moment llega porque empiezan personas de, digamos, famosas o influencers o hacer acercamientos para quedarse en la casa. Pues ahí pues sabemos ya como que por aquí hay algo aquí. Ajá. Y un día mi suegra nos llama en medio de la pandemia y nos dicen, acaban de mencionar tu casa en el Guitarreño. Y ahí fue que nos dimos cuenta de que la oportunidad era grande. Ok. Sí. ¿Y cómo te sentiste? ¿También te sentiste igual? Pues mira, un poquito, especialmente mi esposa es una persona bien reservada. Y pues le di un poquito de miedo, porque de momento estamos en una exposición. Exacto. ¿Verdad? Pero nada, fuimos trabajándolo poco a poco y fue un proceso de que no nos dio mucho tiempo a pensarlo. Es como vamos a concentrarnos en que la experiencia sea lo que la gente está esperando y un poquito más. Y vamos entonces a aplicarle en este negocio lo que siempre hemos aplicado en todo lo que hacemos, que es vamos a observar lo que estamos haciendo, vamos a sistematizar, lo simplificamos y lo automatizamos. Nos removemos un poquito, se crea un sistema y el negocio ya no es tan dependiente de mí, pero sigue dando una calidad, ¿verdad?, de servicio, que es lo que la gente espera. Exacto. Por esa parte, ahí fue tu aha moment, cuando empiezan a llegar estas celebridades, por decirlo así, o personas reconocidas. Exacto. Qué bien. El corredor Jan Morales, ¿tienes rutina? ¿Tienes hábitos? ¿Tienes una rutina? ¿Qué haces? Yo creo que tú lees bastante. Yo leo mucho. Yo trato de leer un libro semanal. Obviamente, con todo lo que tengo, pues me he movido a un formato más de audio para poder hacer lo posible. Sí, tú eres de los míos. Tú eres audiolibro y 2X o 1.8X. 2X, exacto. Sí. Que parece Alvin y las ardillas. y pues sí. Y otro tipo de material. Muchas veces te vienen cosas a la mente, ¿verdad? O dudas que tienes y pues nos vamos enseguida a buscarlo. Que de nuevo, atando todo lo que dije al principio con el Navy, ¿verdad? Eso fue algo que sale de ahí. Que te enseñan a buscar el conocimiento, a nunca estar conforme con lo que sabes. Siempre hay algo que aprender. Y pues me quedé con eso. Que, por cierto, me regalaste Vivid Vision. Empecé a leerlo. Tengo la copia de Chamo todavía. Chamo, te tengo que dar Vivid Vision. Y no lo he terminado, pero estoy... so far, so good, mano. Tremendo libro. Gran libro. Y yo identifico esa como uno de los hábitos que me ayudó a mí a salir de donde yo estaba. Porque la lectura es fundamental. La lectura, yo pienso que brother, es un cheat sheet. Es como... es una pequeña guía
de cosas que ya otra persona pasó y que tú no tienes la necesidad de pasar porque ya te lo está explicando en un formato u otro, ya sea escrito o audio. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que los libros son una manera de darte acceso a cómo piensan y a la mentalidad de personas que han sido exitosas o han pasado por ciertas situaciones y te abren las posibilidades a un mundo diferente. Te expanden la mente, cómo tú piensas y todo. Y yo creo que en parte lo que te ayuda es, ¿verdad? Yo siempre digo que tu realidad no puede ser más grande que tus sueños. Porque cuando eso ocurre, te quedas en un comfort zone, no creces. Y los libros son una oportunidad de crear esos sueños, de ver esa visión más allá. Que antes no era posible porque no había manera de tú saber que eso existía o que eso era posible. Yo leo por ejemplo, una autobiografía de un Elon Musk, de un Mark Cuban, mi mente va a explotar. Todo va a empezar a correr y decir, espérate, si este tipo pudo hacer eso, ¿cuáles son las posibilidades para mí? ¿Entiendes? Poderoso. Al corredor que está arrancando hoy, estudió, revalidó, arranca. Jan Morales en sus zapatos. ¿Qué hace? ¿No has vendido una casa? ¿Cuál es el próximo paso? Tienes que... Algo que muchos corredores, y yo creo que hasta cierto punto a mí me ocurrió, no saben es la importancia de conocer los productos financieros. Eso es una. Tienes que aprender a correr comparable. Tienes que hacer muchas cosas que en el proceso de licenciarte como corredor no son parte del currículo. Entonces, lo que vas a hacer día a día, tienes que tener un compromiso para aprenderlo, para practicarlo y para perfeccionarlo. Pero más allá, estás en un mundo de venta. Entonces, tienes que bregar con tu personalidad y tu acercamiento hacia las personas. Yo soy de los que creo de que yo no vendo, yo educo. Porque mi misión, más que nada, es darle a las personas la información que necesitan para tomar la mejor decisión que puedan tomar. No yo decirle, tienes que comprar esto a X precio. Ese no es mi modus operandi. No es vender. Es educarte para que tú puedas tomar esa decisión que necesitas tomar. Y lo otro es people skills, man. O sea, tienes que tener la capacidad de tratar a la gente con respeto, con humildad y con empatía. Y follow up. Brother, nosotros tenemos un problema craso, y digo nosotros porque soy puertorriqueño también, me tengo que incluir en la ecuación. Tenemos un problema grave de hacer follow up o follow through con las cosas que decimos que vamos a hacer. Correcto. Si le dijiste a un cliente que le vas a enviar algo, si le dijiste a alguien, si estás bregando con quien estés bregando y le diste palabra de que algo va a suceder en tal fecha, puñeta, hazlo. Exacto. Porque es lo que tú le diste una expectativa al cliente. El cliente no tenía esa expectativa de no ser porque tú abriste la boca y le dijiste que a tal día, a tal hora iba a estar hecho. Pull through, come through. Al final del día, toda base de credibilidad, ¿entiendes? Tus clientes van a recomendarte basado en cómo fue tu credibilidad y cómo fue tu servicio. Entonces, tú no puedes esperar referido, ¿verdad? Y el word of mouth que estábamos hablando antes de la entrevista, si tú no estás dando ese servicio y dándole a la gente lo que le prometiste. Lo estábamos hablando fuera del aire, antes que comenzáramos. Tú puedes pensar que la mejor manera de promoverte es vía Instagram Ads. Puedes pensar que la mejor manera de promoverte es vía un anuncio en la radio. Caballo, la mejor carta de presentación es tu trabajo, lo que tú das, lo que tú haces como persona, en tu nicho, en lo que sea que tú hagas. Cuando nosotros arrancamos con Galíndez Capital Group, Galíndez Capital Group tiene la cantidad de éxito que tiene gracias a las personas. ¿Tú sabes por qué yo sé que es gracias a las personas? Porque hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, no se ha corrido una sola promoción de Galíndez Capital Group en ninguna de las redes sociales. Todas las personas que llegan a Galíndez Capital Group llegan a Galíndez Capital Group a través de otra persona que recomienda el servicio. That's it, bro. Así es. Tu mejor carta de presentación es tu trabajo. La gente va a llegar a donde ti.
si tú haces buen trabajo, la gente va a seguir recomendando. Así es. Si haces una mierda de trabajo, la gente no te va a recomendar. La gente va a decir, pues, antes de llegar donde él, vete a donde otra persona. Porque Correcto. hace mejor trabajo. Así es. Así es. Y por eso tienes que esmerarte, tienes que dar 100% para asegurarte que ese producto esté ahí. Y tienes que estar bien consciente de que, o sea, siempre se habla de que nosotros somos responsables de nuestras propias acciones, ¿verdad? Y si hicimos algo mal, pues el cliente le quedamos mal, está bien, pero tu inacción, o sea, las consecuencias de tus inacciones es igual de grande, que es lo que no pensamos a veces. Entonces, ¿qué dejamos de hacer para ese cliente que nos va a afectar? Entonces, pensamos en lo que hicimos, no lo que dejamos de hacer. Poderoso. Ok. Si tú vas a analizar una propiedad, Ujú. Airbnb, ¿qué tú estás buscando en ella? Déjame entrar a tu mente. Pues mira, lo primero que yo hago es... Como dueño de un Airbnb de 5 cifras. No te estoy, Exacto. de 5 cifras al mes. O sea, para el que se le haga difícil los dólares y los centavos, más de $100,000 al año en una sola propiedad. Correcto. Pues lo primero que yo trato de hacer, si es para un cliente, tratar de entender cuál es la motivación. Porque eso me va a dejar saber mucho en cuanto a qué tipo de propiedad tengo que buscar y qué tipo de márgenes. Si tu intención es que sea completely hands-off, pues yo tengo que tomar unas cosas en consideraciones porque yo tengo que pagarle a alguien para que corra esa Que va a propiedad afectar el margen. y la mantenga. Que va a afectar el margen. Exacto, que va a afectar el margen. Y obviamente ya fuera de ahí, pues establecer un budget va a ser crítico para saber qué es realista. Porque muchas veces pues, clientes llegan y dicen, pues quiero un Airbnb en el oeste. Okay, queremos una casita de un cuarto y un baño, queremos una mansión. Entonces nos va a ayudar para poder saber establecer, ¿verdad?, qué es posible. Luego de que hacemos eso, una parte que es Porque es posible también cuanto a budget. Porque hay Exacto. clientes que tienen gustos de champán y bolsillo para los viejos. Correcto. Y luego, pues entonces es decir, ok, ya que sé qué tipo de qué budget tengo, quizás ya hemos hablado del tipo de concepto, porque dentro de Airbnb, ¿verdad? La gente lo categoriza como Airbnb solamente o rentas a corto plazo, pero están tus apartamentos urbanos que son para las personas que vienen, están 1 o 2 noches, están apartamentos, casas en áreas extremadamente turísticas, que son unas áreas más competitivas. Ahora tienes mucho el elemento del glamping y todo esto, y entonces tienes tu Airbnb de lujo. So, es un mercado que tiene sus nichos dentro de él. Entonces, cuando identificamos ese nicho, decimos ahora, pues vamos a evaluar. Dijimos, tenemos una casa en Manatí, cerca de la playa, ¿verdad? Lo que decimos, o digamos que conseguimos 5 propiedades. Pues yo digo, pues vamos a evaluar cuál es el flujo de clientes por esa área para ver la viabilidad. ¿Es algo que realmente se va a vender o no? ¿Cuáles son los precios por noche? Y lo que hacemos es que hacemos un estudio de sensibilidad, que no es nada más que decir, vamos a introducir diferentes variables, cambiamos esas variables y vemos los efectos de esas variables en tu cash on cash return, en tu cash flow al final del mes. Decimos, si está a $100 la noche, si lo subo 5%, si lo subo 10%, si lo subo 15%. Entonces buscamos, si yo digo que puede ser que se rente 20 noches al mes, o 22, 24, 26, cómo esos números cambian basados en esos elementos. Y eso lo que va a hacer es que nos va a dar un sentido de confianza, que yo digo, si me voy así de conservativo, sabiendo que hay este upside, pues estoy cómodo y mitigando mi riesgo en hacer esa inversión. ¿Ok? Entonces luego que hacemos eso, pues es cuestión de mirar los números y qué para ti representa como persona un buen cash on cash return en esa propiedad. En lo personal, para un Airbnb yo busco alrededor de 20% o mayor. A mí me gusta hablar de Airbnb en cuanto a real estate. Esos son, para el que conoce cripto o para el inversionista de cripto, para mí Airbnb viene siendo el ape. Airbnb Correcto. es mi inversión más riesgosa dentro de mi portfolio de bienes raíces. ¿Por qué? Porque dependo de que ¿verdad? El vacancy rate is low. Exacto. De que esas propiedades, esa propiedad que yo tengo Airbnb, al menos 20 o 21 noches del mes
ese Airbnb esté rentado. Correcto. So, dentro de mi portfolio de bienes raíces, mis inversiones más arriesgadas son Airbnb. Así mi mente trabaja. No estoy diciendo que esto es bíblico, que está escrito en piedra. Solo te estoy dando acceso a cómo yo pienso. So, Airbnb, mi mayor riesgo, ¿verdad? Entonces, el resto de mi portfolio está dividido en propiedades multifamiliares de más de dos. Obviamente, si es multifamiliar, tiene más de una unidad, son 2 unidades. O un single family home, en el caso de que pueda comprar, o sea, la compro cash, pues ya la tengo, porque un single family no es que no se pueda. No es que no se pueda. De repente compraste una propiedad en un área, como por ejemplo, yo tengo ahora mismo una propiedad en cierta parte de Río Grande. Casi todas las casas en esa área se rentan por más de $1,600, $1,800. Y lo que tiene esa hipoteca, el pagar es como de $900. Exacto. So, si yo la voy a rentar, yo tengo un margen ahí. Pero en mi opinión, esa no es la estrategia más sensata para tener un margen. La estrategia más sensata es, uno, house hacking, vives en una, rentas la otra, o simple y sencillamente compras una multifamiliar, rentas las 2 unidades, una de las 2 unidades pagan tu hipoteca, la segunda unidad, una de dos, amortizas la hipoteca o te lo echas al bolsillo. Exacto. Tienes 2 opciones. Y ahora que entraste en multifamiliares, cualquier persona que esté viendo esta entrevista y diga cómo yo puedo empezar a invertir en bienes raíces y no quiere ver la residencia principal, que muchos de nosotros no lo vemos así como una inversión, la manera más fácil es comprando una multifamiliar, mudándote a una de esas unidades y rentándola. Entonces estás pagando tu hipoteca, quizás te sobra alguito. Ya luego de 1 o 2 años tú cumples con tus requisitos, ¿verdad? De poder refinanciar ese préstamo. Refinancia, tienes una unidad más que estás rentando y lo repites. Pongamos que no te echas nada al bolsillo. Exacto. Pongamos que no te echas nada al bolsillo. Tú estás ganando porque tu equity está subiendo. Cada mes esa hipoteca se está pagando. No estás sacando ni un bellón de tu bolsillo. Eliminaste tu gasto mayor. Y tú estás subiendo tu equity porque el principal de esa hipoteca está bajando. Correcto. ¿Sabes? Es algo elemental. Yo pienso que la primera propiedad de todo el mundo debe ser una multifamiliar. Completamente de acuerdo. Ese es ¿Qué pasa? Que somos cómodos, papá, y no estamos dispuestos a alterar nuestra realidad. Hay personas que no están dispuestas a ajustarse. Correcto. Y mala mía, pero si tú no estás dispuesto a hacer ajustes, no esperes éxito. Porque a veces tú puedes llegar a cierto punto y después la vida te dé un golpe y te recuerde de dónde viniste y tengas que hacer ajustes. Entonces las personas que no están dispuestas a hacer ese ajuste son los que la pasan peor. Pero si tú dices, mira, de verdad, no, ahora mismo no puedo asumir este gasto, tengo que bajar de nivel, pues vas a estar en mejor posición. Correcto. Pero la gente quiere tirarse rápido para la residencia de $300,000, que le cueste X cantidad y el pagaré no te lo despinta nadie. So, tú tratar de convencerme que una propiedad que no sea una multifamiliar es tu mejor primera opción cuando estás pensando en tus finanzas personales, no me vas a convencer. Y no me vas a convencer porque los números son los números, los datos son los datos. O sea, no hay manera que... Porque lo digo y lo sostengo. Me llevan la contraria, pero tu casa, si saca dinero de tu bolsillo, pero no pone dinero en tu bolsillo, es una deuda. No es una inversión. Correcto. Padre rico, padre pobre. Si no lo has leído, te lo recomiendo. No, y que también tenemos que ver la parte de que tu primera residencia, ¿verdad? En el mejor de los casos, aprecia y tienes un equity que quizá en el futuro puedas liquidar, ¿verdad? Hay unas consecuencias con liquidar esa deuda, ¿verdad? Tienes que pagar gastos de cierre, tienes otras cosas que te terminan comiendo quizás un poquito de ese equity.
cuando tienes una propiedad que estás rentando ahí a largo plazo, ¿tú me entiendes? Tú estás creando ese asset que lo está pagando otro. No está saliendo de tu bolsillo, lo está pagando otro. Y algo que puedes replicar. Y en algún momento, el sobrante de esas propiedades, de esos ingresos, pueden pagar por esa casa de 300,000 pesos. Exacto. Un cash out refi no te lo o sea, es algo que tú no No, y tienes cuidado que ni cash out refi, cuidado que digamos que yo tengo 2 casas que tienen 4 apartamentos cada una, entre las dos pagan 2,000 de renta, pero me están generando 4,000. Pues yo tengo un sobrante ahí que yo puedo moverlo a otro lado. Claro, ¿Entiendes? claro. Y que las personas entiendan que yo no soy... ¿Por qué hablamos de deuda? Porque las personas dirán, pero si tú tienes el cash... Ok, la de Levitown la compramos outright. Por varios factores. La de Levitown se compra cash porque primero tenía que ser un préstamo comercial. Intereses son altos. Los intereses son más altos. El como quiera iba a tener que ponerle un líquido sustancial. Correcto. Probablemente 30 o 40% me iba a pedir el banco. Correcto. Y una amortización a 20 años, no a 30. Exactamente, que el pagar iba a ser mucho... eso era algo con lo que yo no estaba dispuesto a lidiar y se iba a entorpecer el proceso. Por consiguiente, decidimos comprarla. Decido comprarla cash. Pero yo no soy fanático de eso. Quiero que lo sepan. Yo no soy fanático de que tú pongas todo tu capital. Hay deuda buena. Yo no comparto la filosofía de Dave Ramsey de que todo, ¿sabes? La deuda es cáncer. No, papi. Hay deuda buena. Lo que pasa es que pues sigue siendo un negocio y el riesgo sigue estando. En el momento que esta propiedad no esté rentada, tú tienes una hipoteca que tienes que pagar. Tienes que tomar eso en consideración. Pero yo, teniendo el capital para en cualquier momento poder liquidar esa deuda, no voy a usar mi capital completo. Exacto. Yo voy a apalancarme. Yo voy a utilizar de mi capital y voy a usar del capital del banco. Y esto no estoy hablando de eso, no importa cuánto dinero yo tenga en el banco. Esa siempre va a ser mi mentalidad. Sí. Siempre. Yo estoy de acuerdo contigo, mira, y yo creo que también hay que verlo de la perspectiva de cuáles son tus hábitos y tu disciplina con el dinero. Porque Dave Ramsey, por ejemplo, yo aprendí mucho de su filosofía en un momento que la necesitaba. Ya cuando aprendo a tener más control sobre mis finanzas y aprendo cómo funciona el dinero, cómo se mueve, yo digo, ok, ya hasta aquí me funcionó. Pero ahora si yo veo el poder. La filosofía es buena hasta el baby step número 7. Exacto. Ya después de ahí, pues, tienes que buscarte entonces, otra persona. Si yo tengo un préstamo hipotecario de 300,000 pesos que lo estoy pagando a 2.75% o 3%, eso es inflación, ¿me entiendes? Eso se convierte en nada. Nada, eso es una deuda bien barata. Entonces, como tú dices, ¿para qué voy a utilizar mi capital cuando puedo hacer el leverage? ¿Entiendes? Con algo que traiga dinero a la mesa. Exacto. No lo veo, pues, digo, al menos yo no lo veo sensato. Por eso es que el real estate es tan poderoso. Una herramienta bien poderosa. En mi opinión, una de las únicas verdaderas vías de ingreso pasivo. Correcto. Porque tú la puedes desconectar. Tú puedes tener un property manager, puedes tener a alguien que te bregue con el mantenimiento de la propiedad y lo desconecta. Te cuesta, pero lo desconecta. Exacto. Y los fondos indexados. Que el fondo indexado, pues tú sacas, qué sé yo, $1,500, $2,000, $3,000 al mes, se lo tiras al S&P 500 y hablamos en 30 años. Que eso también para mí es una vía de ingreso pasivo totalmente. Todo el resto no es pasivo. Exacto. Requiere de trabajo, requiere de esfuerzo, requiere de tiempo. So, is it really? ¿De verdad es ingreso pasivo o no es ingreso pasivo? ¿Bienes raíces? Yo pienso que sí. Sí. ¿Cuál es el próximo paso? En cuanto a Casa Alejandrina. Pues mira, estamos... ¿Cuáles son tus metas los próximos 5 años? Bueno, la meta los próximos 5 años es convertir la Compass Property Group en uno de los go-to firms en Puerto Rico de bienes raíces. Que sea la más transparente hacia los clientes en cuestión del proceso, que sepan en todo momento dónde está su proceso. Yo creo que eso es uno de los black boxes, las cajas negras con las que se encuentran muchos clientes que no saben en dónde está el proceso. Crecer el portfolio de rentas a corto plazo de Airbnbs, y empezar a educar a las personas en la oportunidad. Yo creo que a la que tú llegas a un punto en el que ya descubriste la fórmula y te está funcionando, no es que tengas una responsabilidad, pero
tienes un recurso el cual puedes compartir con mucha gente. Yo sí voy a discrepar. Yo sí voy a decir que es una responsabilidad. A mí una profesora a nivel de maestría me dijo, si tú te mueres sin compartir tu conocimiento, tú le estás haciendo un daño a las personas. So, yo sí pienso que es una responsabilidad. Ese es muy buen punto de vista. Yo sí lo pienso. Sí. Y yo creo que ayudar a las personas, ¿verdad? A darse una oportunidad a ser exitoso en una área, mejorar su conocimiento financiero, que yo creo que habiendo estado tanto tiempo en Estados Unidos, sé que es algo que falta mucho en Puerto Rico, es el conocimiento financiero. Y poder ayudar a las personas, ¿verdad? A que den ese paso. So, vamos a estar trabajando en unas cositas. Es así. Mareado, pizarra, taquicardia. Exacto. So, vamos a ir a aventurarnos en el área de restaurantes y educación de Airbnb, educación de real estate. Vamos a estar trabajando a la mano con eso, trayéndoselo a todo tu público, ¿verdad? Y al público en general para que puedan sacarle provecho. Y la meta aquí es que todo el mundo gane. Que todo el mundo gane, ¿verdad? Y que como sociedad, como puertorriqueños, ¿verdad? Seamos una sociedad que tiene un conocimiento pleno de las finanzas, las oportunidades, y podamos cambiar el curso, ¿verdad? De que yo creo que en Puerto Rico hay mucha deuda, mucha gente con deuda personal, no de la buena. Y Latinoamérica, porque todo el que esté escuchando esto de Latinoamérica, de estos son principios que pueden aplicar en muchos países de Latinoamérica. So, vamos a estar trabajando ya con el curso de una guía de Airbnb, ¿verdad? De la A a la Z, cómo hacer todo, cómo analizarlo, cómo sistematizarlo, cómo automatizarlo. Te voy a decir todo mi secreto de cómo yo lo hago todo. Lo vas a tener ahí en esa guía. ¿Y en los próximos 10 años? En los próximos 10 años... Pues, hermano, primero que nada, disfrutarme el camino de esos 10 años. Okay. Esa es la meta número 1, de que todo este proceso, ¿verdad? Que sea uno de crecimiento y que sepa pararme a respirar y oler las flores, como dicen, en el camino. Y nada, y quizás, pues, devolverle un poco de tiempo a mi familia, ¿me entiendes? Yo cuando estaba en los submarinos, eso era 3 meses debajo del agua sin comunicación, cada 5 o 6 meses, y ahora pues obviamente yo creo que estoy en una etapa en mi vida en la que estoy tratando de aprovechar el máximo lo que se me pone en el camino para asegurarme que mi familia esté en una mejor posición, y en algún momento tengo que devolverle ese tiempo. Yo creo que esa parte va a ser primordial en 10 años. Vamos a lograrlo en 5 en lugar de 10. Me encanta. Ok, vamos encima. Bueno, champs, yo creo que con esto we're gonna wrap it up. Esto es Dímelo Champ, donde el joseador tiene casa. Si este contenido de alguna manera u otra ha sumado a tu vida, por favor, subscribe, like, dale a la campanita, share it. Esto es para todo el mundo. Este es el rincón del joseador. Gracias a Jan. Dímelo Champ. Champ out. Gracias, papi. Gracias.